Pues bueno, si os parece, comenzamos. A ver, este es el segundo encuentro, como ya sabéis, del ciclo de feminismo y debates de identidad, que tiene por título Aspectos legales, legislación sobre autodeterminación del sexo, y que tenemos con nosotras a María Luisa Balaguer y Yolanda Gómez. Esto de ser tan formal, siendo que estamos todas juntas, pero bueno. Quiero recordaros que el siguiente es el martes 15 de diciembre a las 8, que será Filosofía, Feminismo y Teorías del Género, con Cristina Guirao y Juana Serna. Bueno, y hoy vamos a entrar de lleno en la parte más específica, que es el famoso debate de la ley, de la denominada ley trans, sobre todo porque llevamos bastantes meses ya con un debate en la prensa, en las redes sociales, pero la apertura de consulta por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que concluyó el 18, ha vuelto a avivar las posturas. Efectivamente, de parte del feminismo, pues algunas, a título personal, enviamos una carta al presidente del gobierno reclamando que se abriera un periodo de debate y de información, porque nos parecía que se tocan temas muy relevantes. Por otro lado, también desde el punto de vista feminista, la Confluencia Feminista ha reunido asociaciones feministas para pedir prácticamente lo mismo. O otras asociaciones feministas se han agrupado bajo el contraborrado de las mujeres también para solicitar de alguna manera el hecho de que se replanteen, en este caso, que se replanteen ciertos supuestos. Yo voy a hacer una pequeñísima introducción porque además lo hago con toda la inseguridad del mundo delante de estas dos grandes juristas, no sea que vaya a meter la pata. Bueno, no solamente las juristas que van a hablar, sino entre el público que tenemos hoy, que tenemos a grandes expertos. Entonces, no detrás, sino un poco en, la, en el germen de las nuevas legislaciones sobre identidad de género están los denominados principios de Yogyakarta. En los principios de Yogyakarta se decía, por recordar, Yogyakarta fue una reunión que se hizo en el 2006 sobre para la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género. Allí se dio una definición de identidad de género que ha de alguna manera puesto patas para arriba en lo que hasta este momento se podía entender, sobre todo desde el feminismo, por género. En ese documento se definía identidad de género como la vivencia interna individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios técnicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos desde el punto de vista feminista suscitan controversias? La idea de que la identidad de género a partir de este momento se entiende como vivencia interna e individual, siendo que desde el punto de vista del feminismo el género no era una vivencia interna, sino una construcción cultural externa con la que el individuo podía identificarse o no. Por otro lado, se habla de sexo asignado al momento del nacimiento, cuando esta idea parece que el sexo, de alguna forma, en cuanto que en el par sexo-género el sexo le corresponde a un sentido biológico o anatómico, el sexo no podría asignarse, sino en todo caso lo que se asignaría sería el género, el sexo se constataría. Bueno, esto simplemente por introducir algunas de las problemáticas, porque precisamente esta definición es la que va a ser recogida por las legislaciones internacionales. Si tenemos en cuenta también que no solamente es la reunión de 2006, sino que en 2017 hay otra reunión de Yogyakarta donde se da un paso más y se sugiere que el ámbito o el horizonte a donde debemos llegar es poner fin al registro del sexo y del género de la persona, y que mientras se siga registrando el sexo o género, pues se tiene que poner a disposición una multiplicidad de opciones de marcadores de género, pero sobre todo
que se asegure que no hace falta ningún requisito previo, diagnóstico, psicomédico o edad mínima para cambiar el sexo legal o el género. Teniendo en cuenta que las anteriores recomendaciones de Yogyakarta han sido recogidas por la legislación internacional y que esta recomendación de alguna manera también empieza a ser recogida, pues en el caso, por ejemplo, de Argentina o en el caso de propuestas legislativas que ya están previstas, esto marca un poco el horizonte. En España, por centrarnos, tenemos la ley estatal del 2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que en este caso pide informe médico, 2 años de tratamiento, pero no una operación quirúrgica ni una transformación, digamos, genital. Creo que no me equivoco. Las proposiciones de ley que se quedaron pendientes, presentadas por el grupo de Unidas Podemos en el 2017 y 2018, de alguna manera pretendían un avance mayor en estos requerimientos con respecto al cambio registral, para que no fuera necesario un informe médico ni los 2 años de tratamiento, sino la simple voluntad. Esto suponiendo, porque la nueva ley que se denomina trans realmente no se ha ofrecido, no se ha mostrado, por lo tanto se supone que recogería las intenciones que en las 2 proposiciones de ley de 2017 y 2018 se tenían, pero realmente el texto no ha sido conocido porque no ha sido presentado, aunque se ha abierto el plazo de las alegaciones. Frente a ello, simplemente decir que existen ya leyes internacionales de autodeterminación del sexo que no requieren ningún condicionamiento, digamos, médico, ni ningún informe médico, en Argentina, en México, en Malta, en Canadá, en Ecuador, en Costa Rica, en Chile, todas desde el 2012 hasta el 2019, con una gran rapidez. Y que, por otro lado, las leyes autonómicas que tenemos aprobadas ya en España de identidad y de autodeterminación del género, aunque no tendrían competencias para hacerlo a nivel estatal, ya recogen esta noción de identidad y de autodeterminación del género. Este es un poco, bueno, frente a todo ello, cabría señalar que Reino Unido, que sí que tenía una ley de reconocimiento de género de 2004 y desde 2015 hubo un consenso de los partidos para el cambio legal de género por la simple autodeclaración, ha echado marcha atrás después de unas quejas y del movimiento feminista, para reconsiderar que quizás esto habría que plantearlo de otra manera, y efectivamente ha sido paralizada esa medida. Entonces, por situar un poco ya en la problemática, lo que hoy creo que va a quedar clarísimo con las personas que tenemos para intervenir es, y a mí me gustaría lanzar algunas cuestiones, o sea, ¿por qué este rápido movimiento internacional de legislación en torno de autodeterminación del género, que realmente sería una autodeterminación del sexo, porque lo que se busca es un cambio registral, ocurre en un plazo de tiempo muy pequeño, cuando otras reivindicaciones que afectan a las mujeres, como puede ser la interrupción voluntaria del embarazo, después de años y años de lucha, siguen pendientes, y siguen pendientes incluso en los países donde esto se ha legalizado. Otra pregunta: ¿qué nuevos derechos busca garantizar para el colectivo LGTBI que no estuvieran ya garantizados esta nueva legislación? Otra pregunta: un criterio tan discutido, incluso científicamente, como la identidad de género, puede ser legislativamente refrendado, de hecho lo es, pero puede serlo, implica una seguridad jurídica. ¿Vulneran las nuevas leyes derechos adquiridos por terceros, en este caso las mujeres o de protección de la infancia? Este es uno de los temas más debatidos. Pero si eso es así, no hay una manera de garantizar los derechos de los colectivos LGTBI sin que suceda esa vulneración. Bueno, con esto ya creo que sí un poquito el tema, y voy a pasar a presentar a nuestras ponentes,
y cada una intervendrá. Me parece que la primera que va a intervenir será María Luisa. Os presento primero a las dos y así yo ya me callo y me dispongo simplemente a disfrutar escuchándoos. María Luisa Balaguer ha realizado estudios de Derecho, de Psicología en las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Se doctora en Derecho por esa misma Universidad de Granada en 1983. Entre su múltiple producción editorial podemos citar algunos títulos como La mujer y los medios de comunicación de masas, la publicidad, Ideología y medios de comunicación, la televisión y los niños, La interpretación de la Constitución por la jurisdicción ordinaria. Hay muchos también en colaboración el Código de Leyes de Género. Otros libros más, el derecho a la información, por ejemplo, lecciones de derecho constitucional. Los más recientes, en 2017, las hijas del mercado, la maternidad subrogada en el Estado social. Y finalmente en el 20, o sea, para manifestar las múltiples facetas de su proyección intelectual, Que nadie muera sin amar el mar, que es un ensayo biográfico sobre Iris Zabala. Es profesora, ha sido profesora de las facultades de Derecho y Periodismo de la Universidad de Málaga. El 8 de marzo del 1999 tiene la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga. Fue secretaria del Consejo Asesor de la Presidencia de la Junta de Andalucía para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía y consejera permanente del Consejo Consultivo de Andalucía, desde mayo de 2005 hasta marzo de 2017, en que tomó posesión como magistrada del Tribunal Constitucional del Estado español a propuesta del Senado. Yolanda Gómez Sánchez es catedrática de Derecho Constitucional en la UNED, catedrática Jean Monnet de la Unión Europea. Ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho y directora de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde julio de 2018 es directora general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo autónomo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Ha sido miembro también de otros organismos internacionales importantes, de la Unión Europea, de la UNESCO. Es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Hasta julio de 2018, que pasó a dirigir el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dirigía el máster en Igualdad de Género, Formación de Agentes de Igualdad y el máster y doctorado en Unión Europea de la UNED. Libros suyos podemos citar Constitucionalismo multinivel, Derechos Fundamentales, otro, Derechos Fundamentales, El derecho de la reproducción a la reproducción humana, Familia y matrimonio en la Constitución Española de 1978, Introducción al régimen constitucional español, tercera edición, Derechos y libertades, Derechos constitucional europeo, Derechos y libertades, etcétera, etcétera. Como veis, un lujazo. Y yo cada vez que repaso los currícula de las socias de Clásicas y Modernas, me siento tan orgullosa de pertenecer a esta asociación, porque anda que menudas socias tenemos y menudo grupo deseamos formar. Y sin más ya, María Luisa, yo creo que puedes intervenir. Está pensado para que una intervención de unos 20 minutos cada una y después ya abrir un turno de palabras para todas las preguntas y debatir. Por favor, María Luisa. Muchísimas gracias, Rosa María. Y en mi caso es una cuestión de edad. No creas que lo de escribir muchos libros es porque a cada poco hay que justificarse y hacer algo, y entonces por eso vamos haciendo muchos libros, pero no creas tú que se trata de mucho más. Ya quisiera yo poder escribir de filosofía como escribes tú, o de psicología como escribe Lola López Mondeja. Bueno, pues retomando la palabra de Lola López Mondeja, le quería yo agradecer ahora a ella y a Nora que centraran en la pasada sesión que tuvimos el tema de la evolución del sujeto, de la evolución más bien del niño y la niña en relación con lo que nosotros vamos a intentar abordar hoy, en lo que yo creo que tiene escasa importancia el tema de la edad. Yo creo que ellas establecieron, desde el punto de vista de la psicología,
pues una especie de, bueno, iba a decir panorama, pero no es una palabra demasiado bonita para el derecho, una puesta en cuestión de determinados conceptos que nosotros estábamos dando por hecho y que, sin embargo, no aparecían así en la psicología evolutiva de los sujetos. Bien, dicho esto, también quisiera brevemente hacer alguna toma de posición personal. Veréis, yo creo que este asunto, como muchos de los que afectan a grupos discriminados de la sociedad y que no tienen ni siquiera, en este caso, por ejemplo, reconocimiento constitucional, pues generan conflictos, generan intereses muy controvertidos y no dan lugar nunca a un diálogo sosegado y tranquilo. A mí me parece que si no somos capaces de reconducir el problema que ahora mismo hay entre el feminismo y otros grupos que son hermanos, con los que además hemos estado compartiendo siempre reivindicaciones, trabajo, etcétera, no vamos a poder solucionarlo bien. Y yo creo que se puede solucionar bien. Desde luego, el derecho no lo soluciona todo, es evidente, pero el derecho es una buena forma de redistribución de los espacios políticos y es una buena forma de normatividad que yo creo que si se lleva con técnicas adecuadas se tendrá siempre más posibilidades de solucionarlo que si se hace desde el Twitter, desde el odio, desde posiciones que no buscan tanto el encuentro como un desahogo personal muchas veces de frustraciones y de situaciones pues de alguna manera yo creo que poco razonables, porque en definitiva si es un problema jurídico el de la ley lo tendrá que solucionar el derecho. Y por lo tanto me alegro mucho de tener tantas amigas juristas esta tarde. ¿Cómo no iba a estar la Escuela Valenciana y la Red Feminista del Derecho Constitucional aquí? Siempre al cobijo de todas nosotras y con la vanguardia de intentar una perspectiva feminista dentro del derecho. Me gusta tanto que me hayan saludado ya Ana Marrade, Maresquembre y probablemente muchas más. Bueno, nosotros creamos precisamente conectando yo con mis iniciativas locas de siempre y siguiéndome Julia Sevilla y toda su madrinazgo, pues intentamos crear una reforma de la Constitución y ahora diré por qué distraigo un minuto en esto. Hicimos un grupo precioso en el que está también Octavio, no hay muchos hombres, pero sí que hay algunos comprometidos de Málaga, de Granada y una escuela prácticamente importante de Derecho Constitucional de Andalucía que está comprometida también con el feminismo. Nosotros hemos hecho un proyecto de reforma de la Constitución en donde han tenido un papel destacado pues precisamente Octavio en relación con este tipo de asuntos que vamos a tratar esta tarde, fundamentalmente el tema de la familia y el tema de la minoría de edad y todo esto, y luego un capítulo de derechos fundamentales que nosotros queríamos que fuera nuevo. Bien, pues enmarco esto aquí ya, de aquí publicamos un libro que yo creo que es el primer libro que se ha publicado en este contexto, que no está hecho por catedráticos ni por personas de estas que visten muy serios, sino que está hecho por personas que tanto eran becarios como doctores, como profesores titulares. Queríamos que toda la gente estuviese aquí para hacer un buen proyecto y se hizo un buen proyecto. Ahora estamos en una segunda fase que hemos interrumpido por razones obvias, pero en la que estábamos buscando siempre el apoyo de Yolanda, porque tengo que decir que Yolanda era la que al final nos suministraba todo tipo de necesidades que teníamos en la UNED y ahora que ya por fin está en un centro de cierta importancia, pues desde el Centro de Estudios Políticos también. Era la idea de incorporar de alguna manera una perspectiva distinta. Se trataba naturalmente de una reforma con perspectiva feminista, pero intentábamos ahora hacerlo con una perspectiva interdisciplinar. De hecho, estuvo Luisa Posada hablándonos de filosofía y tenemos la esperanza de que podamos proseguir esto pues con Alicia Puleo para que nos hable de ecología. Queremos que la Constitución sea, cuando se reforme, y ojalá que sea pronto, una Constitución de todos y cada uno de los aspectos que interesan a las personas y que tengan que ver con el derecho. En este sentido, el otro día hablando con María Pazos, que también nos acompaña esta tarde, sobre el tema de
los permisos parentales intransferibles iguales, yo le decía que hace falta un marco constitucional nuevo. La Constitución ya está vieja, la Constitución no responde a la sociedad del año 1978, a la sociedad de hoy. Es de 1978 y la Constitución es inservible para aspectos como el que vamos a tratar esta tarde. Pues naturalmente que tiene mecanismos, tiene la seguridad jurídica y otro tipo de cosas, pero esto no solucionaría el problema, solamente nos obligaría a buscar soluciones alternativas. Una buena reforma constitucional traería muchísimos de los derechos, como por ejemplo el 39, el 32, etcétera, a los artículos especialmente protegidos, que son los derechos fundamentales en los que se comprende desde el artículo 14 hasta el artículo 29. El derecho de igualdad, el derecho de interdicción de la arbitrariedad, etcétera, etcétera. Y también un artículo muy importante, que es el artículo 10, y es en el que se está basando ahora mismo prácticamente toda la identidad moderna. Por ejemplo, yo cuando estudié los vientres de alquiler, tuve que enmarcar en el artículo 10, o sea, en el desarrollo de la personalidad, etcétera, tuve que enmarcar la imposibilidad constitucional del vientre de alquiler por contradicción con la dignidad. La dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de los demás son el fundamento del orden público y de la paz social. Fijaros que el artículo 10, que tendría que ser un artículo no con carácter de principio, sino con carácter de derecho. No voy a liar demasiado a nadie, porque es verdad que aunque hay público jurista, hay también de otras disciplinas. Pero yo creo que hasta aquí nos estamos entendiendo. Tenemos una Constitución muy vieja, surgen problemas nuevos y nosotros desde una perspectiva feminista hemos intentado abordar esto con otra nueva visión de una Constitución. El pacto social que se hace después de la Segunda Guerra Mundial entre el capital y el trabajo está obsoleto, porque hoy ya no hay base proletaria sobre la que asentar esto, sino que hoy existe el consumidor. Y desde este punto de vista nosotros tenemos que llegar a otro contrato social. El contrato social tiene que ser otro. Ahora, claro, las condiciones materiales no están para producir una nueva Constitución, pero qué duda cabe que los juristas tenemos que trabajar para eso. Pues bien, como todavía no tenemos esa Constitución, ahora aflora, digo aflora pero no estoy siendo exacta, porque estamos ante una desconocida ley, eso sería más exacto decir, ante una ley inexistente en donde se nos ha pedido que podamos informar acerca de una ley cuyo texto no tenemos. Tenemos un texto del año 2018 que decayó porque a través de la moción de censura que interpusieron varias fuerzas políticas, el gobierno del Partido Popular cayó y decaen con ello todos los antecedentes legislativos que haya procedimentalmente hablando. Por lo tanto, estamos construyendo esta tarde aquí un posmodernismo como otro, es decir, estamos intentando hacer realidad performativa algo que en realidad no existe, pero bueno, dado que tenemos consecuencias sobre ello, pues seamos bullerianos por un tiempo y entonces veamos exactamente qué es lo que se intenta regular en esa no existente ley de identidad sexual o transexualidad o con varias terminologías. Yo he detectado en el contenido de la ley varias cuestiones menores. Por ejemplo, es una ley tan poco garantista como fue la Ley Orgánica 3-2007, tampoco garantista como fue la Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia de Género, tampoco garantistas como son las leyes en los estados sociales para contentar ciertos grupos que tienen una fuerte capacidad reivindicativa, pero a las que el Estado no tiene dinero para subvenir, porque no se pueden realizar la mayoría de los programas. Vayamos al tema de la trata. Yo creo que he participado ya en varias redacciones de leyes de trata y las leyes de trata dicen siempre las mismas cosas. Vamos a erradicar, es una ley de erradicación, pero luego no se erradica nada porque cuesta muchísimo dinero, el Estado social no tiene tanto dinero. En el caso este concreto se establecen ya muchos mecanismos que están resueltos en cualquier otra ley, es decir, están prácticamente copiados. Es que no haya discriminación en el trabajo, que se tenga derecho, etc. Pero sí hay, a mi juicio, 4 temas importantísimos que yo creo que hacen reflexionar a un jurista sobre esta ley y buscar alguna solución alternativa. El primero es el lenguaje que tú has detectado, Rosa María. Tú dices que efectivamente no sabemos si estamos hablando de identidad sexual, de orientación sexual, a qué es lo que faculta un registro civil en relación con la sexualidad de una persona. Bueno, la ley esta desconocida, dice en todo momento identidad sexual y expresión de género. La identidad sexual me parece un concepto bien construido, si tenemos en cuenta el concepto de sexualidad
que sin embargo no acepta mucha gente. Bueno, tú lo definiste una vez, me parece que en la primera reunión que tuvimos, definiste muy bien lo que entendías por la sexualidad, no era genitalidad, era genitalidad y muchas cosas más. Si nosotros somos capaces de llegar a un concepto de identidad sexual comprensivo de todos los comportamientos, culturas, etcétera, nosotros estamos en condiciones de eliminar cualquier otro factor de distorsión, como puede ser el de identidad de género. Ya no necesitaríamos tener conceptos alternativos. Porque en realidad, ¿qué queremos decir con identidad de género? La palabra género nos está ocasionando demasiados problemas siempre a donde vamos, a las mujeres y ahora también a los trans. El género no tiene ninguna importancia si nosotros no estamos refiriendo el sexo a la genitalidad. Por lo tanto, si nosotros nos podemos inscribir como personas trans sin necesidad de una modificación biológica de nuestro sexo, entonces, si estamos despatologizando todo lo que se está refiriendo a una orientación e identidad sexual distintas, nosotros no tenemos necesidad de utilizar este término tan desgastado, tan impreciso, tan butleriano, tan americanizado y que a nosotras, las mujeres, tanto nos ha hecho sufrir, porque primero luchamos por introducirlo en la Ley Orgánica de Erradicación de Violencia de Género y ahora luchamos porque desaparezca de cualquier ordenamiento. Habréis observado que no he dicho en ningún momento perspectiva de género, no pienso decir más, vamos a decir perspectiva feminista, perspectiva de mujer, porque nos volverá locos si no todo ese babel en el que se estaba convirtiendo la ley. En segundo lugar, tenemos como cuestión muy importante la edad. Bueno, aquí vuelvo a traer a colación a Octavio Salazar y su artículo en el que comenta la sentencia 99-2019 que habíamos hecho en el Tribunal Constitucional, la única sentencia que había salido hasta ahora, y que él analiza con la maestría que tiene por costumbre y además remite mucho. Me alegro otra vez de volver a la riqueza que nos ha permitido publicar este libro conjunto, a Yolanda Gómez en relación. Yolanda Gómez ha escrito de todas las cosas, pero también de la familia y también del artículo 32 y también del artículo 39. Para plantear lo que decía al principio, a juicio de Octavio, y él estará aquí para corregirme, por supuesto, a juicio de Octavio necesitamos una nueva reformulación constitucional que no nos sirve desde que existe un matrimonio del mismo sexo, la posibilidad de un matrimonio del mismo sexo, pero que tampoco nos serviría aunque el matrimonio fuera heterosexual, por la sencilla razón de que el concepto de familia ha decaído, todos aquellos conceptos burgueses que tenían una conceptuación burguesa ya no están en el imaginario colectivo y por lo tanto la protección del menor a través de los artículos 32 y 39 se tiene que conceptuar desde la propia Constitución. Y entonces desde la propia Constitución es desde la que tendría que venir planteado y contextualizado el concepto de trans, porque aquí, a partir de aquí, esa especie de binarismo que no quieren abandonar los trans, probablemente pudiera encontrar una reconducción, porque bueno, yo creo que la impugnación de que existan más de dos sexos deviene de una necesidad que tienen determinados grupos de no tener que identificarse con ninguno a priori. Pero también pienso que la distribución no binaria generaría tal grado de conmoción en la civilización que no se podría hacer de ahora para mañana con una ley tan pequeñita como esta que además no existe. Quiero decir que no seamos tan insensatos de pensar que podemos cambiar las formas de actuación. Enlazo ahora con el tema tercero. Si me voy pasando de tiempo, por favor me avisáis. El tema tercero que me preocupa es el tema del Documento Nacional de Identificación. El tema de intentar suprimir el DNI me parece un tema gravísimo, no solamente por lo que pueda tener de conceptuación ya de superación de sistemas binarios, etcétera. Me parece gravísimo porque el único sistema de identificación estadística que existe y el único sistema de control que existe en un tipo de sociedad que está amenazada de muchos peligros y de mucha necesidad de identificación, esto no creo que pueda desaparecer del tráfico jurídico fácilmente. Y no hablo ya solamente de identidad, sino hablo de tráfico comercial, hablo de identificación comercial, hablo de situaciones sociales que solo se pueden resolver mediante la identidad, préstamos bancarios, en fin, hablo de cosas muy prosaicas que no están necesariamente relacionadas con eso. Y finalmente, el tema de la patologización me parece que también está errando desde un punto de vista de conceptualización. En fin, yo no creo que todo lo médico sea patológico.
Yo creo que muchas veces vamos al médico porque tenemos otro tipo de necesidades que no son necesariamente patologías. Pensemos en una asistencia psiquiátrica coyuntural, pensemos a estos efectos también en un psicólogo o psicóloga que tiene que determinarnos para un determinado puesto de trabajo, pensemos en cómo nos exigen en determinadas, en el Tribunal Constitucional todavía no, pero en casi todas las actividades nos exigen un certificado médico, una certificación médica, pero no a los efectos de patologizarte, sino a los meros efectos de saber en una empresa, por ejemplo, de cierta entidad productiva, pues si puede haber algún tipo de situación complicada, etcétera. En fin, yo creo que con todo lo que suponga la protección de datos, el tema de que se tuviera en un momento concreto y determinado que acudir a una fe pública registral para decir o hacer una manifestación que no sea solamente de parte, sino que sea una manifestación centrada y conceptualizada de cara a lo que se pretende inscribir en el registro, a mí no me parece que eso lesione ningún derecho fundamental íntimo de una persona. Eso es lo que nosotros decíamos en la sentencia, pero nosotros, como también dice Octavio en su comentario, nosotros no podíamos ir a más porque nosotros no podemos crear derechos. Esto es algo que el legislador debe retomar. Era una chica con 17 años y medio, le faltaban prácticamente 2 meses para cumplir los 18 años y entonces había vivido una vida muy triste. Esto es una situación de la que los padres pueden dar cuenta, los que tienen hijos trans, respecto de cómo ven sufrir a sus hijos desde pequeños, la marginación, sobre todo al no permitirle pues, el juego con chicos, etc. Y era una chica que tenía una extraordinaria madurez de cara a su identidad sexual, tenía clarísimo que tenía un sexo con el que no se encontraba a gusto. Bueno, pues a los 17 años, por supuesto, no hay que esperar 5 meses más para pensar que esa persona ya tenía una madurez. Pero aparte de eso, en la sentencia del Tribunal Supremo ya se recogía, y el fiscal también lo dijo, y en las sentencias de instancia se recogía que en realidad ella había una forma bastante fácil de poder probar esto, porque cualquier compañero suyo del colegio era capaz de decir eso. Entonces, la pregunta mía en relación con la patologización, que a mí me parece, por supuesto, desafortunado el tiempo que ha existido y que debe desaparecer, es que tampoco consagremos determinadas palabras. Nosotros tendríamos que demostrar en un registro, digo para fe pública registral y de cara a la eficacia frente a terceros, tendríamos que demostrar que queremos de verdad, que tenemos voluntad, que no es un sexo sentido, sino un sexo de alguna manera racionalizado. Porque claro, los sentimientos cambian, esto es una cosa clara. Y si realmente se admite dentro de una legislación que uno haga conforme a su deseo, pues no solamente se nos caería toda la teoría de los vientres de alquiler, se nos caería todo el artículo 10 en referencia a la dignidad, es que se nos caería también la propia concepción que tenemos de la conservación de los actos. Estamos en una sociedad en la que estamos en una sociedad con historia. Por más que se nos haya dicho que la historia ha muerto, cuando te vence un cumplimiento de un pago lo tienes que afrontar. Por lo tanto, estamos en una sociedad que tiene que hacer individuos responsables. Esa obsolescencia del sexo a mí me parece, insisto, muy bulleriana, pero Estados Unidos no es Europa y la cultura europea ha exigido siempre este tipo, en fin, no lo digo con desprecio, lo digo porque el sistema de jurisdicción en los países continentales y en los países norteamericanos y anglosajones en realidad es de jurisdicción difusa. Entonces la formulación del derecho no tiene nada que ver, no vamos a entrar esta tarde en esto, pero no tiene nada que ver en el continente europeo, donde existe una jurisprudencia aquilatada, que no es del caso, sino que existe una dogmática jurídica alemana que desde el siglo XIX se ha introducido en el derecho, y todo esto a nosotros nos da una cultura jurídica. La pregunta es, ¿ignoramos toda nuestra cultura jurídica ahora esta tarde? ¿La ignoramos para hacer una ley trans porque consideramos que así vamos a romper? ¿Qué estructuras vamos a romper? No vamos a romper ninguna estructura. Vamos a impetrar en un sistema que está cohesionado y con el que estamos en bastante acuerdo, muy garante de los derechos fundamentales, y vamos a intentar hacer algo innovador, pero que ni siquiera pensamos que pueda tener mejor efecto, solo porque la palabra patologización no somos capaces de cambiarla por certificado.
cambiémosla por certificado. Yo no soy partidaria de que un médico diga cuál tiene que ser mi conducta sexual, eso está clarísimo, pero no necesariamente un registro civil tiene por qué hacer frente a esa situación con un certificado médico. Existen muchas alternativas. No olvidemos, en relación con el menor, por ejemplo, que la Ley Orgánica de Protección del Menor establece muchos métodos alternativos para conocer la voluntad de un menor, desde los 7 años a los 14, o desde los 14 a los 16, o incluso de los 16 a los 18. Y que hay una institución, que es la del Ministerio Fiscal, que es una institución garante siempre de todas aquellas personas que, por ejemplo, el Ministerio Fiscal se unió a la petición de los padres en el asunto del Tribunal Constitucional. Y no fue intrascendente, porque el Tribunal Constitucional siempre entiende que cuando el Ministerio Fiscal, que no es parte en un procedimiento, sino que es una persona ajena, te está diciendo que es constatable la madurez en esa persona, etcétera, la creencia de un dato del Ministerio Fiscal no tiene que ser menor que la de un médico. Quiero decir con esto que existen métodos alternativos. Claro, si somos capaces de entender que el tratamiento de este tema, creo que ya debo de ir terminando, no sé por qué. Quedan 2 minutos. Ay, 2 minutos, me da tiempo. Si nosotros somos capaces de entender junto con los compañeros y compañeras trans, digo compañeros y compañeras porque el movimiento feminista siempre ha apoyado la lucha de la emancipación de los grupos, y yo creo que esto, si lo dejamos, el movimiento feminista perdería su esencia. Nosotros tenemos que entender que existe urgencia en esta ley. Tenemos que entender que existe urgencia porque hay padres y personas que están comprometidos en que de verdad tienen que llevar esto adelante. Pues hasta que no exista una reforma constitucional en donde se pueda efectivamente reconocer constitucionalmente en el título primero esta situación, hay que decir sí a la ley trans. Este es un primer paso, que si el movimiento feminista da, a mí me parece que está ya condicionando muchas de las situaciones que pueden tener solución. No quiero decir que los trans lo dijeran o no, yo desde el feminismo hablo como una feminista que toda mi vida he entendido que estaba de un lado de la ribera y que ahora no creo que el movimiento feminista deba de apartarse de ahí. Que la diferencia entre el sexo y el género tiene que ser relevante, que no puede ser igual sexo que género, porque además la palabra género puede dar lugar a cualquier cosa. Yolanda me mandaba a mediodía, porque estamos apurando hasta el último momento para estar al día en la exposición, un documento de la Comisión Europea. Y ahí decía unas cosas sobre el género que nunca las he oído. En fin, he tenido también conocimiento de algún otro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, donde no sé exactamente eso que es la Asociación Psicoanalítica, pero las barbaridades que han salido por ahí en relación con el género también, bueno, ya van cogiendo importancia. El sexo y el género tienen que diferenciarse, y esa diferencia tiene que ser relevante si entendemos por sexo algo parecido a lo que yo he dicho. La legislación debe de operar sobre el sexo, porque el sexo es, en definitiva, el elemento estructural del sujeto. No voy a decir que sea el elemento diferenciador entre hombre y mujer, pero sí un elemento estructural. Yo invito a Rosa a que desarrolle en algún momento esto que nos contó una vez sobre el concepto de sexo. Pero nunca podemos hablar de sexo sentido, tiene que ser un sexo que esté organizado desde el punto de vista de lo que una distribución social exige. Tendría que ser una ley orgánica, claro, pero una ley orgánica sin que luego se deje fuera la determinación reglamentista que muchas veces la Dirección General de Registro y Notariado está intentando conculcar con respecto a las contradicciones de ley orgánica. Lo digo fundamentalmente por los vientres de alquiler. En los vientres de alquiler se está intentando por todos los medios que no se pueda legislar sobre los vientres de alquiler, y de repente pues sale una instrucción de la Dirección General de Registro y Notariado y empieza a inscribir niños que vienen de todos los sitios. En realidad, cuando hablo de ley orgánica, la hablo con una determinación lo suficientemente exhaustiva, aunque haya que diferenciar preceptos de ley ordinaria, para que no pueda ser después intervenida por esas fuerzas oscuras de los registros de las propiedades. En quinto lugar sería la patologización cero. Nosotros no podemos hacer una ley trans en el contexto mundial con una idea de que el trans es una persona que no es normal. No, nosotros tenemos que decir cero a la patologización, pero junto con eso una exigencia de una prueba, lo mismo que las mujeres hemos tenido algunas veces que presentar pruebas para otros asuntos relacionados también con cuestiones muy parecidas.
posibilidad de que se pueda establecer para evitar el fraude, que es lo más importante, que desde algunos sectores así más radicales feministas se nos dice, o no radicales, desde algunos sectores con toda razón se nos dice, sería o bien establecer periodos de carencia, es decir, que no sea de una manera inmediata a unas elecciones, porque parece que las experiencias han ido por ahí, de listas enteras que estaban hechas por personas trans y que suplían los puestos o las cuotas de mujeres, con una normalización frente a la estigmatización, que no es sensibilidad, como dicen en todas las leyes, la sensibilización de la desigualdad, pero si estamos totalmente sensibilizados, si aquí lo que hace falta es dinero para hacer las cosas. Y entrar, y con esto ya termino, en esta idea tan maravillosa de Nancy Fraser de el reconocimiento y la redistribución. En un Estado social y democrático de derecho tiene que ser reconocida toda persona. Toda persona tiene que ser reconocida. Y puesto que tiene que ser reconocida, tiene que entrar en la redistribución, porque el Estado social y democrático de derecho es fundamentalmente, y a diferencia del Estado liberal, redistribución. Y todo esto, en el último punto, sería con una seguridad jurídica que satisfaga al menos las exigencias constitucionales. Bueno, no sabéis cómo lo agradezco y no sé si he sido demasiado pesada con los términos jurídicos sobre todo. Muy bien, oye. Pues muchísimas gracias, María Luisa. Densísimo, densísimo. Tenemos para estar matizando y analizando, vamos, todo el tiempo que quisiéramos. Ha sido excelente. No sé si yo he intercambiado el turno y quién iba a empezar primero, pero ahora ya no. Si lo he hecho al revés, ya no tiene remedio. No, era así, era Yolanda Cierra, como siempre. Vale, pues entonces, Yolanda, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por la invitación y poder estar en este grupo e intercambiar ideas sobre un tema que yo creo que nos preocupa a todas y a todos los que estamos aquí. Yo voy a hacer una alusión a 4 puntos concretos, intentando responder algunas de las preguntas incluso que Rosa María ha hecho en su introducción. En un primer lugar, lo que voy a hacer es citar algunos textos internacionales, intentar explicar qué pasa con ellos en el sentido de por qué efectivamente este tema ha salido a los medios de comunicación, incluso a los documentos internacionales en las últimas 2 décadas, porque eso es realmente lo que ha sucedido. En segundo lugar, lo que voy a intentar decir también, vamos, 5 minutos cada cosa, es cómo influye este asunto en el sistema de derechos y cómo influye en los derechos que ya tienen las mujeres reconocidos. En tercer lugar, una cosa muy breve, porque realmente voy a reiterar lo que ya habéis dicho tanto Rosa María como María Luisa, cuando el lenguaje no comunica, sino que confunde. Y en cuarto lugar, me gustaría referirme también con muchísima brevedad a las reivindicaciones, al grupo de reivindicaciones de las personas trans o de las personas LGTBIQ, que es lo que diré también del último documento de la Comisión Europea, que tiene 3, 4 días o 5, no muchos más, ¿no? Porque creo que hay 3 grupos de reivindicaciones y es necesario distinguir entre ellas, precisamente para luego poder encauzar las normas jurídicas que podamos hacer. En cuanto al primer punto, que es cómo surge este tema, cómo hay un punto de inflexión clarísimo y un despliegue de las últimas 2 décadas en los documentos de carácter internacional, yo creo que efectivamente el movimiento tiene ahí como digo, un punto de inflexión. Debemos que tener en cuenta 2 cosas que me parecen relevantes. La primera de ellas es la gran heterogeneidad de los documentos internacionales. Cuando tú coges un documento internacional como el de la Declaración Conjunta sobre Violaciones de Derechos Humanos basadas en orientación sexual y la identidad de género, que es del año 2006, por lo tanto, como digo, desde el año 2000 al año 2020, que presenta Noruega en el Consejo de Derechos Humanos con 54 estados, es claramente diferente del que después se va a presentar 2 años después por Francia, los Países Bajos, apoyado por otros 66 estados. O el de 2011, que es el del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que realmente aquí ya sí encontramos lo que puede entenderse como la primera resolución que reconoce derechos de personas LGT, que es lo que en aquel momento está sobre la mesa. Las grandes diferencias son que mientras que se comienza
pidiendo una reivindicación que es clarísima y que hay que suscribir en un Estado social y democrático de derecho, que es la erradicación de todo tipo de violencia sobre cualquier persona, cualquiera que sea su orientación sexual, cualquiera que sea su identidad de género, aunque este concepto para mí tampoco tiene sentido, porque me adhiero a lo que acaba de decir María Luisa sobre el particular. Esos dos primeros documentos comienzan con algo que mueven al mundo internacional, al ámbito internacional, porque están pidiendo, como digo, una demanda que es clarísima y que es muy propia de un Estado social y democrático de derecho, erradicar la violencia, erradicar la discriminación, etcétera, ¿no? Pero el cambio sustancial es también común en la evolución de los derechos, es que otros textos internacionales van incluyendo ya algunos derechos. Sin embargo, los derechos que van incluyendo son derechos que están ampliamente reconocidos en países como España y países de nuestra área. Por supuesto, no en otras partes del mundo, donde obviamente esto no está. Pero en realidad, pues son leyes que tienen que ver con la seguridad jurídica, con la tutela judicial efectiva, con el reconocimiento de derechos para las personas extranjeras en determinados países y sobre todo, eso sí, un cúmulo de derechos que tienen que ver con la familia, con el núcleo familiar, con el núcleo de la afectividad, la adopción homoparental, la familia homoparental, etcétera. Y todo esto va poco a poco efectivamente incluyéndose en estos textos. Pero no tengamos la idea de que los textos internacionales son todos iguales, dicen todos lo mismo y utilizan todos la misma terminología, porque esto realmente no es así. Y si además consultas estos textos en distintas lenguas, en inglés, en español y en francés, pues a veces te encuentras diferencias sustanciales incluso al manejar, digamos, las correspondientes traducciones. Así que se puede considerar que esta evolución se produce desde, como digo, desde prohibiciones o demandas de prohibiciones de erradicar la penalización de determinadas conductas, la erradicación de violencia contra estas personas, etcétera, y por lo tanto eso, como digo, no presenta problemas en los estados democráticos, pero luego se van efectivamente cambiando y modificando hacia unas demandas que ya pueden presentar más problemas para su incardinación dentro de los ordenamientos concretos. En este sentido, os decía María Luisa, y lo cito aquí porque tiene interés, el último documento que he podido consultar de la Unión Europea, que es una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, se llama Unión de la Igualdad, Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ 2020-2025, y es de hace unos días. Aquí hay alguna cosa muy interesante, no me puedo extender sobre ella, pero la verdad es que no me resisto a señalar alguna cosa. La primera de ellas es que es de los primeros documentos de esta naturaleza, de la Unión Europea y de esta naturaleza, en los que ya se incorpora la Q y se habla de queer dentro de el propio documento, sin ninguna distinción. Ahora resulta que ya las demandas son genéricas para todo el colectivo, cuando en mi impresión, creo, no es verdad. Las demandas son distintas según también los diferentes colectivos. Así que esa es una primera distinción. La segunda es que ya se utiliza una terminología totalmente abierta, porque este tipo de documentos, como es una estrategia, es como si dijéramos una toma de posición de la Unión Europea sobre cuestiones, además, algunas de ellas en las que no tiene competencias, por lo que tanto lo que hace es animar a los estados a que hagan determinadas cosas y adopten determinadas posiciones. La terminología es, como digo, absolutamente abierta. Se habla a veces de identidad de género, otras veces de identidad sexual, unas como sinónimos, otras no, pero efectivamente, y a veces se añade incluso al terminar las frases y cualquier otra manifestación, se deja por lo tanto ya abierto. La imprecisión, por lo tanto, y mira que me cuesta trabajo hacer una crítica a un documento de la Unión Europea, pero la verdad es que la imprecisión es extraordinaria, ¿no? Aquí lo que se promueve es que los estados adopten medidas para que
sobre todo, y este es el segundo punto importante sobre el documento, no se produzca discriminación. No hay un elenco de derechos, sino que lo que hay es, bueno, una demanda de que no se produzca discriminación a ninguna persona, no se le produzca discriminación. En ese sentido también se podría suscribir, porque ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que las personas, todas las personas, no sufran discriminación o no sufran violencia? Por lo tanto, como digo, en ese sentido se podría hacer. Luego el documento ya entra en aspectos más concretos, que yo creo que eso es muy discutible, la posibilidad de trasladarlo a determinados ordenamientos. Pero estos documentos de la Unión Europea no pretenden eso, pretenden simplemente crear opinión y por lo tanto esto es así. Y luego, bueno, en cuanto a la metodología, y ya acabo con este punto, es muy lamentable que cuando en el documento se ponen algunos datos estadísticos, los datos estadísticos los podéis consultar, las preguntas son metodológicamente distintas. Y por lo tanto, por ejemplo, se dice, el 38, el 42, el porcentaje ahora no es tan relevante, de las personas opinan, de los consultados opinan, es el verbo opinar, o creen que las personas LGTBIQ pues, están discriminadas. El 48% de las personas LGTBIQ sienten que están discriminadas. Esto metodológicamente en un documento de esta naturaleza pues es inaceptable, porque o todos los colectivos se preguntan por opiniones o todos los colectivos se les pregunta por sentimientos, pero no se pueden mezclar las dos situaciones. Así que de los documentos internacionales que no tienen carácter vinculante, yo creo que lo que quieren es crear un estado de opinión, hay que consultarlos con mucho cuidado y analizarlos debidamente, porque si extraemos conclusiones precipitadas nos puede llevar, me parece que, a datos erróneos. Eso pasó con el proyecto, la proposición de ley trans de 2018, que efectivamente, como ha dicho Rosa María, calca literalmente definiciones que están en documentos internacionales con poca fortuna, me parece a mí. El segundo punto, un breve apunte sobre el sistema de derechos democráticos y cómo influyen en las mujeres. Una de las características del sistema de derechos democrático es precisamente que tiende a la universalidad, que quiere siempre expandirse y que quiere ser cada vez más garantista. Por lo tanto, la aspiración de todo demócrata es tener un catálogo de derechos cada vez más profundo, cada vez más extenso, cada vez más garantista. Eso es, digamos, un punto esencial. En este sentido, el sistema de derechos debe de involucrar a todas las personas. Y esa forma de involucrar a las personas tiene que ser también, en la medida de lo posible, en sus singularidades, en sus demandas, en sus actitudes, en su incorporación a la vida social, jurídica y económica. Pero efectivamente el sistema es eso, un sistema. Y por lo tanto, para que todos podamos tener derechos, es evidente que ese sistema de derechos debe de plasmarse con límites. Un derecho llega allí hasta donde colisiona o colisionaría con otro derecho, con otra facultad, con otro bien constitucionalmente protegido, porque si no, efectivamente, la expansión absoluta del derecho de unos haría que otros no los pudieran esgrimir. ¿Cómo influye esto o cómo podría articularse esto con la llegada de nuevos derechos? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir tres cosas importantes. La primera es la titularidad de los derechos. La titularidad de los derechos las deben de tener todas las personas y exactamente igual que las tenemos ahora, ¿no? No estar excluidos del ejercicio de un derecho por razón de la orientación o la identidad sexual, no estar excluidos del libre ejercicio de los derechos por ser o no ser o dejar de ser. Esto me parece que también para un jurista democrático pues, sería incontestable. En segundo lugar, las reivindicaciones que llevan a que se adapte el ordenamiento, el sistema de derechos a las singularidades de determinados grupos. Esto también es viable, esto también es posible. En democracia esto sucede con total frecuencia y por lo tanto no hay tampoco
objeción a que el sistema de derechos se adapte de alguna manera a ciertas singularidades de nuevos grupos, a demandas nuevas. Las sociedades cambian, los grupos también y las demandas también. El reconocimiento de nuevos derechos o la redefinición del contenido de derechos ya vigentes para grupos determinados. Ahí entraría los derechos de las mujeres. Esto es más complejo. ¿Por qué? Pues porque los sistemas de derechos se van incorporando nuevos derechos, se van redefiniendo otros, pero sin menoscabo de los derechos ni de los sujetos o grupos que vienen teniendo ya derechos reconocidos anteriormente. Ningún sistema de derechos está basado en la eliminación de derechos o en la eliminación de derechos a grupos determinados por la necesidad de incorporar nuevos derechos. Esto no se estructura de esta manera, sino que hay que intentar, y se logra, igual que se ha logrado hasta ahora, que efectivamente, después queda un poquito de ruido, ¿no? Bueno, decía que nosotros tenemos que intentar y conseguir, y es posible, que la llegada de nuevos derechos o nuevas reivindicaciones no sea en menoscabo de ninguno de los derechos que hasta ahora han conseguido las mujeres. No se puede, digamos que, plantear de una manera diferente. Y esto sucedería, efectivamente, con algunas demandas, como puede ser la desaparición, de alguna manera, de la mujer como sujeto de los derechos, como sujeto específico de determinados derechos. Por lo tanto, aquí sí que, a mi juicio, hay que tener bastante cuidado, y creo que con un buen sistema y una buena técnica legislativa, como ha dicho María Luisa, pues naturalmente que se puede avanzar y se puede conseguir llegar a consensos. Pero es verdad que mientras que los dos primeros aspectos que he citado pues presentan menos problemas técnicos, este último sí presenta problemas técnicos importantes. Decía después que iba a referirme también con brevedad a cuando el lenguaje no comunica, sino que confunde. Ya tanto Rosa María como María Luisa han hablado de esto, incluso Rosa María ha hablado de los principios de Yogyakarta, que efectivamente son los que después han pasado, pero casi literalmente, a algunos de los documentos que conocemos. Bueno, en esto es importante que también hacer notar que cuántas veces se utilizan expresiones y, sin embargo, no se definen en el documento que estamos tratando, o incluso de una lectura, digamos que rigurosa del mismo, se ve que entran en contradicciones cuando se están utilizando, ¿no? Por lo tanto, me parece que el lenguaje es importantísimo. En derecho el lenguaje es fundamental, porque al final el derecho se basa en palabras, en expresiones, en definiciones, y el que sea riguroso y el que sea exacto te da sencillamente unas posibilidades jurídicas o no te las da. Y luego, por otra parte, un asunto importante también del lenguaje con efectos normativos dentro de las leyes es no incluir en las normas ninguna palabra, voy a decir inútil, en un sentido coloquial, que me perdonaréis. Es decir, todas las expresiones que vemos a menudo en este tipo de proyectos y que efectivamente no se van a poder llevar a la práctica porque los contenidos no se pueden traducir en normas jurídicas de efectividad y garantistas, o van a generar importantes problemas de interpretación jurídica cuando los temas lleguen a los tribunales. Yo creo que hay que evitarlas, fundamentalmente hay que evitarlas. En este sentido me adhiero a lo que también ha dicho ya María Luisa. Yo creo que jurídicamente hay que construir los derechos de los grupos, las nuevas reivindicaciones en torno al sexo, pero es verdad que algunos estados, ya lo dice también el documento de la Unión Europea, algunos estados lo que han hecho ha sido interpretar de manera amplia el concepto sexo. Eso es una opción. Otra opción sería, digamos, legislar específicamente sobre esas cuestiones. Pero ya digo, hay algunos estados que lo que han hecho sencillamente es ampliar el contenido de ese concepto sexo, y han hecho, digamos, una modificación y adaptación de sus ordenamientos. Desde luego, cuando se haga una ley
sobre estas materias fundamental incluir un artículo sobre definiciones. El proyecto de la proposición de ley del año 2018 lo tenía, pero no cumplía su función, porque realmente lo que hacía era calcar algunas expresiones que estaban en documentos internacionales y no solucionaba los problemas. Yo hablo de un verdadero artículo de definiciones en el que previamente se pueda llegar a unos consensos acerca de qué significa cada expresión que se contenga en la ley. Eso sí que sería un gran avance. Poder llegar a un consenso, como digo, en el cual cada definición que se incluyera en la ley tuviera el respaldo ya doctrinal y consensuado de asociaciones, etcétera, acerca de cuál sería su alcance jurídico y, por lo tanto, la fundamentación de haberlo incluido en la ley. Eso me parece que sería, como digo, bastante importante. El grado de reconocimiento legal de las personas LGTBIQ, voy a utilizar la expresión del último documento de la Unión Europea, como sabéis es muy diverso. La legislación aquí en España, ahora mismo yo creo que ya hay legislación en 12 comunidades autónomas. Todas ellas, si tenéis la curiosidad de verlo, se llaman de diferente forma, utilizan conceptos con diferente alcance, son diferentes, por lo tanto, ahora mismo la diversidad y la disparidad legislativa pues no augura una buena alcanzar, digamos, los consensos necesarios. El cuarto y último punto del que quería tratar le llamaba 3 grupos de reivindicaciones, la necesidad de distinguir. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto, ¿no? Por lo que tan brevemente e incluso atropelladamente he podido decir hasta ahora, los textos internacionales, la legislación de los estados y las legislaciones incluso en España, en las comunidades autónomas, es extraordinariamente diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que la idea, digamos, central podría ser la de que las personas que tienen una orientación sexual distinta, que sienten su sexo de otra manera, que tienen prácticas sexuales las que quiera que fueran, no deben ser discriminadas. El concepto de discriminación sí que es aquí muy relevante. No deben ser discriminadas por características biológicas, por opiniones, por posiciones, como digo, en relación con su sexualidad, con las manifestaciones que esta sexualidad pueda tener en la vida social. Esto es importantísimo para construir un sistema de derechos integrador, sin duda ninguna. Pero hay que distinguir, como os decía, 3 grupos de reivindicaciones. Y esto también va a ser importante porque, por ejemplo, España se encuentra en un nivel determinado dentro de esos 3 grupos de reivindicaciones y otro país puede estar en otro nivel diferente de grupo de reivindicaciones. ¿Cuál es el primero? El primer grupo de reivindicaciones sería todo aquel que se dirige a la derogación de penas y sanciones. Este es fácilmente conseguir fácilmente un consenso en este tema, como digo, yo creo que está al alcance de prácticamente todos los países. Bueno, perdón, no de todos los países, de algunos países de nuestra área sociopolítica. No voy a extender ya a todos los países del mundo porque creo que sería de un optimismo excesivo, ¿no? Por lo tanto, todas las demandas de derogación y modificación legislativa, represora, sancionadora, limitativa, basada en el sexo, en las relaciones sexuales, en la manifestación social de cómo se entiende el sexo, efectivamente deben de desaparecer de la legislación. Así que en esto ya digo que este apartado yo creo que es con el que se podría conseguir un mayor consenso, y en España, ahora que estamos a menos de un mes y 2 días del aniversario de la derogación de los artículos que penalizaban, que establecían que los homosexuales estaban dentro de la ley y clasificados como vagos y maleantes, si recordáis aquella legislación franquista, pues realmente yo creo que, como digo, este apartado merecería atención, pero se conseguiría un consenso relativamente fácil. El segundo gran grupo de reivindicaciones son todas de acceso a derechos
que ya están reconocidos para la población en general y en algún caso específicamente para mujeres. Este ya tiene un grado de complejidad algo mayor. ¿Por qué? Pues porque hay algunos derechos en los que la pura extensión, la homologación, por decirlo de alguna manera, pues sería fácil, no tendría tampoco ninguna dificultad, ¿no? Sin embargo, otros sí. El derecho a la reproducción, pues el derecho a la reproducción, ya sea natural, ya sea a través de medios de técnicas de reproducción asistida. Yo también excluyo los vientres de alquiler porque creo que son un límite al derecho a la reproducción, es decir, que el derecho a la reproducción existe, todas las personas lo tienen, lo tenemos, y sin embargo el ejercicio de ese derecho a la reproducción es el que puede encontrar límites o puede encontrar cortapisas para hacerlo compatible con otros derechos que tengan otras personas. Hablaba María Luisa, citaba que uno de los problemas importantes, citaba el registro civil, el del carnet de identidad, la exigencia, por ejemplo, de que conste el sexo en determinados documentos. Bueno, pues en materia de derechos casi hay que ir caso a caso. Por ejemplo, hay documentos en los que a lo mejor se puede prescindir de ese dato porque no tiene relevancia jurídica. Bien, pues entonces se puede prescindir. En otros casos va a ser imposible prescindir de ese dato. Por lo tanto, no se puede generalizar en este sentido, sino que aquí hay una labor ingente que hacer en materia de derechos porque, como digo, a mi juicio, habrá que ir analizando caso a caso cómo se puede ir adaptando el ordenamiento jurídico. También se puede adaptar el ordenamiento jurídico, pero no se puede hacer una adaptación de homologación general, sin más, porque eso efectivamente, como también ya ha señalado María Luisa, es incompatible con el mantenimiento del sistema de derechos. El tercer y último aspecto, nuevos derechos o derechos redefinidos para personas LGTBIQ. Sí, utilizamos esta terminología de esta última semana. Este tercer grupo de demandas serían aquellas que se centran en reivindicaciones nuevas, en reivindicaciones específicas o incluso en ficciones jurídicas. Esto es todavía más complejo. Estos tres grupos los he citado de menor a mayor complejidad para su integración en el ordenamiento jurídico. Y este último grupo es el que presenta el mayor grado de complejidad, porque como digo, yo aquí incluiría incluso la demanda sobre determinadas situaciones que son ficciones jurídicas. Todos sabemos que el derecho no siempre y no frecuentemente, pero con carácter excepcional también contiene ficciones jurídicas. Es decir, que por lo tanto no podemos excluir que en un momento determinado, para hacer viable la igualdad y la libertad de todos, el derecho acuda a una ficción jurídica. La más clara ficción jurídica de la que yo siempre hablo es la adopción. La adopción es una ficción jurídica, se dan efectos jurídicos iguales a los hijos no biológicos respecto de los hijos biológicos. Bien, las ficciones, como digo, podrían también ser necesarias en un momento determinado para hacer viable la libertad y la igualdad de todas las personas, pero no cabe duda de que los hechos, los casos tienen que ser analizados con gran rigor y podrían o no ser merecedores de esta situación. Por ejemplo, para que veáis en qué estoy pensando cuando hablo de derechos nuevos o derechos redefinidos, ¿no? Lo que hemos hablado, lo que también ha citado María Luisa, y es una reivindicación muy clara del colectivo, la modificación legal de su identidad, nombre y sexo registral en documentos oficiales, pues unos casos sí, otros casos no. Hay veces en los que será absolutamente imposible conocer ese dato, como es necesario conocer el dato de tu altura o de tu peso para algunas cuestiones que puedan ser, como digo, necesarias, ¿no? O el acceso igualitario a las técnicas de reproducción asistida, pues puede ser que sí o puede ser que no, depende de la situación, no se puede hacer una homologación completa, ¿no? El acceso a la cirugía de reasignación de sexo y de terapia de sustitución hormonal, pues puede reconocerse seguramente como un derecho, pero no como un derecho prioritario dentro de la cartera de salud de la seguridad social, pongo por caso. Y por lo tanto, la posición sería que habría, insisto, porque me parece que es relevante, hacer un análisis
más casuístico, esto es farragoso, es complicado, pero es la única manera de que efectivamente los derechos, el sistema de derechos se fuera modificando, se fuera adaptando, pero sin menoscabo de los derechos de las personas que ya han sido reconocidos y que se han sido reconocidos durante siglos y durante los últimos años, y específicamente los derechos que tienen las mujeres reconocidos y por los que yo creo que en eso podremos estar todos de acuerdo, se ha luchado ingentemente durante tantos y tantos años. Bueno, yo me quedaría aquí, Rosa María, si te parece bien, para poder dar lugar al debate. Pues muchísimas gracias por esa panorámica tan amplia y tan clara que nos has dado. Realmente creo que ya podemos empezar el debate. Y yo creo que ha habido una cosa que ha quedado también muy clara, o sea, la necesidad de garantizar los derechos de cualquier opción sexual. A partir de ahí, creo que en las dos intervenciones hemos visto que se denotaba una cierta confusión en los términos y una cierta confusión también en las reclamaciones de cada uno de los colectivos. Por lo tanto, se necesita o se requiere una ley que sea clara en aquello que está reivindicando y definiendo, y en cada caso las reclamaciones de los diversos colectivos. Con respecto a las preguntas, hay un tema muy específico. Después ha habido un debate entre diversas personas muy interesante, y ahora daremos la palabra. Hay una pregunta mucho más específica de María Pazos con respecto al DNI, donde dice: ¿no se podría permitir un cambio en el sexo del carnet solo con expresar fehacientemente la voluntad de la persona mayor de 16 años ante el registro civil, con limitaciones de carencias o tiempos, o a veces, por ejemplo, solo una vez cada 20 años, y proteger a los menores con prohibiciones de tratamientos hormonales y operaciones? ¿Qué derechos vulneraría esto? Y hay Mar Esquembre puntualiza de una manera muy clara que realmente en el apartado sexo la referencia en el DNI desde 2005 es masculino y femenino. Luego ya no estamos haciendo una referencia al sexo, sino una referencia casi al género subrepticiamente. Yo no sé si queréis puntualizar esto primero, porque después hay un debate importante y daríamos paso a Silvia Carrasco, Octavio Salazar, Amparo Domingo y la misma María Pazos o Mar Esquembre. Bueno, yo sí puedo, Rosa María, diría una cosa que se me ha quedado y que me aprovecho para incluir, y es que cuando hablamos de este sistema de derechos hay que entender que hay otras personas que tienen otros derechos. Entre ellos quizá hay que contar con el derecho a saber, que en realidad no es más que decir, con otras palabras, el derecho a la seguridad jurídica, de nuevo, ¿no? Es decir, cada persona tiene derecho a saber si entra en relación con otro. Una cosa es el mundo oficial, el mundo del Estado, el mundo de las instituciones, qué nos piden, qué no nos piden, qué figura en nuestro DNI, pero pensar que esto son relaciones humanas, que esto trasciende, que la ley lo que hace es ordenar de alguna manera la posición de las personas dentro de esa sociedad, pero que el resto de las personas, el común de la gente, entramos en relación unos con otros y todos tenemos derechos. Y esos derechos, imaginaros que están en interrelación continua unos con otros. Entonces, pensar que efectivamente también hay un derecho a conocer, a saber con quién interrelacionas, de qué manera, digamos, el otro está en ese mundo. Recuerdo que hay una sentencia muy reciente de bueno, no sé cómo llegará al final porque es de un tribunal de primera instancia, en el que se condena a un hombre porque no le en un asunto de divorcio, porque no le anuncia, no le comunica a su mujer su homosexualidad. Entonces, bueno, ya digo que ya veremos, porque esto irá seguramente vía recurso y no sé en este momento cómo acabará, pero sí os llamo la atención de que ahí lo que ha hecho el juez ha sido decir, bueno, es que el otro tenía derecho a saber, simplemente tenía derecho a saber. Esto era un punto, gracias. Sí, ¿no? Con respecto al DNI, a mí me llama la atención porque me parece que las reivindicaciones de que figure o no figure el sexo en el DNI son diferentes frente a una persona transexual o una persona transgénero, porque realmente cuando una persona ha efectuado ya una transformación, digamos, física, lo que le puede resultar muy violento es que su DNI figure un sexo y un nombre diferente.
pero si se ha realizado esa transformación, la ley actualmente ya lo cubre, porque efectivamente ha estado un tiempo hormonándose o con tratamiento, que es lo que le ha producido ese cambio. En el caso de una persona transgénero que no hubiera sufrido ninguna modificación, lo violento sería que una persona con barba, por ejemplo, le pusiera en su DNI, porque se lo ha cambiado, que es una mujer. Entonces, me parece interesante matizar, pero no quiero monopolizar. Con respecto a, para cerrar lo del DNI, María Luisa, ¿quieres añadir algo antes de dar los turnos a las otras personas que han intervenido? Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Lo que pasa es que el tema del DNI se ha planteado también para todo el conjunto de la ciudadanía. Esto es una situación que en algunos países ya figura, en Estados Unidos, por ejemplo, en Holanda hace poco también, y el problema que pasa es que, claro, el problema de la seguridad jurídica es que conlleva también efectos de otro tipo. Si nosotros no tenemos un sexo públicamente establecido, desde el punto de vista estadístico, nosotros no vamos a saber nunca cuáles son las enfermedades de las mujeres y las de los hombres, cuál es la población activa de mujeres y de hombres. El DNI hurta un documento que es importantísimo de cara a la configuración de los datos que necesita una sociedad para subsistir. No vamos a saber nunca la discriminación que hay laboral en las mujeres, no vamos a saber nunca las mujeres que han muerto por violencia de género, porque no vamos a tener nunca un dato del sexo, y no se va a poder barajar nunca el sexo como un dato de identificación estadística. Esto es lo que yo veo como más problema. Bueno, y no podría ser que no figurara explícitamente en el documento, pero sí en el chip que está introducido dentro del DNI. Que para el tráfico jurídico tampoco, no lo sé. Yo me abro mucho a situaciones que puedan facilitar acuerdos y todo eso. Pero el tema del DNI es un tema que está de 1948 e incluso del siglo pasado en algunas culturas. Y a mí me parece que no es tanto lo que se pierde como lo que se gana. Quiero decir, hasta cierto punto, muchas veces el documento nacional de identidad se puede sustituir por un pasaporte o por cualquier otro documento a los efectos de que tú no tengas necesidad de exhibir tu identidad. Pero, sin embargo, en el tráfico jurídico ordinario es muy importante, como decía Yolanda, que yo sepa si estoy hablando con un hombre o si estoy hablando con una mujer, pues a efectos puramente personales. Quiero decir que, y ese derecho también se tiene, es un derecho de intimidad, pero es un derecho de intimidad que tiene que tener una cierta seguridad. No sé cómo solucionar el problema de la seguridad jurídica en esta ley, no solamente en el DNI, también en la edad, también en la posibilidad de fraude. Yo creo que hay que seguir avanzando y pensando, y que posiblemente esto ni siquiera los juristas seamos capaces de hacerlo, que quizás lo puedan hacer mejor matemáticos, estadísticos, y estoy abierta a cualquier solución. Pero de momento no veo ninguna seguridad en un país en el que no sabemos cuántas mujeres hay, ni cuántos hombres, ni podemos organizar estadísticamente. Ahí siempre perdemos las mujeres, porque al hombre les da igual los que sean, saben perfectamente lo que son y lo que tienen. Pero cuando tengas que hablar de renta, por ejemplo, de renta de familias monomarentales de mujeres, ¿cómo lo haces? Entonces, en fin, lo dejo ahí. Pues ahora, por las conversaciones que hay en el chat, Octavio, ¿quieres tomar la palabra? ¿Quieres preguntar algo? No sé dónde está Octavio, yo no lo veo. ¿Octavio? Estaba ahí, sí. Octavio, Julia, ¿le puedes abrir el... Julia? ¿Le puedes abrir el micrófono a... Vale, ¿a Octavio? ¿Sí? Ah, vale, sí. ¿Ahora? Ya está. Vale. Ahora sí te oye, sí, Octavio. Vale. Bueno, gracias a Yolanda y a María Luisa por la exposición tan clara, tan sistemática. Era muy difícil en poco tiempo, además, ofrecer un panorama de un tema tan complejo, ¿no? Y a mí, bueno, me gustaría aportar alguna idea. Voy a ser lo más rápido posible y lo más sistemático posible, pero claro, es que me generan, bueno, muchísimas dudas, porque hay cosas que no tengo claras y alguna cuestión que sí que me gustaría ahondar en ella o aportar, ¿no? Y por supuesto felicito a las compañeras de Clásicas por hacer este debate que nos permite, bueno, descender a lo jurídico, ¿no? Porque yo durante todo este tiempo he seguido de cerca muchos debates teóricos, filosóficos, desde la teoría feminista, que en gran medida comparto, pero siempre mi gran pregunta era, bueno, ¿cómo dar el salto
a la necesidad de concretar eso en una norma, en una ley, con las garantías propias de un Estado de Derecho, que al final a lo que nos dedicamos, pues, algunas, ¿no?, de las que estamos aquí, ¿no? Y por eso también, a lo largo de estos meses, me ha sorprendido mucho algunos de los argumentos que se han venido utilizando en contra, ¿no?, de la posible regulación de esta ley, ¿no? Basándose en ejemplos concretos, en experiencias concretas o en ejemplos muy particularizados, ¿no?, de irregularidades o fraude a los que podría dar una regulación. Yo creo que cuando se pretende regular una situación que tiene que ver con derechos fundamentales de los individuos, pues hay que plantear la perspectiva no tanto de cuáles son las posibles vías de escapar, ¿no?, de determinadas protecciones, sino más bien de cómo garantizar que no se produzcan determinados fraudes, ¿no?, o determinados incumplimientos de normativa que afecten a otras personas, ¿no? En segundo lugar, yo, por supuesto, estoy de acuerdo que hay que abolir el género y hay que acabar con el género en cuanto que es una construcción, ¿no?, externa a nosotros y a nosotras. Pero tampoco me gustaría que olvidáramos que estamos en una sociedad donde lamentablemente seguimos condicionadas y condicionados por lo que representa el género, ¿no? Y las personas que viven estos procesos, ¿no?, de conflicto personal con su propia identidad, pues lo viven en estas sociedades aquí y ahora, no en las del 2050, 70, 80, dentro de no sé cuántos siglos, donde habremos, ¿no?, eliminado completamente el género, ¿no? Por lo tanto, vamos a darle una vuelta también a esa idea, porque creo que lo que hay que buscar son soluciones efectivas a situaciones de discriminación que se están produciendo justamente ahora. Yo creo que en ese sentido, si por algo también se ha caracterizado la evolución de los derechos a lo largo de la historia del constitucionalismo, ¿no?, y del Estado de Derecho, ¿no?, como han explicado Yolanda, ¿no?, y María Luisa Balaguer, es también por la progresiva conquista de espacios de autonomía de las personas con respecto también a su propio cuerpo, ¿no?, y con todo lo que tiene que ver el cuerpo en cuanto a la construcción de la identidad personal. Y ahí están, bueno, pues por supuesto, no tengo que decir yo aquí nada que no sepáis sobre lo que ha tenido que ver con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, todas las conquistas que se han hecho en cuanto a la autonomía del paciente, ¿no?, y todos los derechos que se han ido introduciendo con respecto a la necesidad que la persona consienta, ¿no?, con respecto a lo que se hace sobre su cuerpo. Y entonces se ha ido ganando una serie de espacios frente a determinados poderes que eran, por supuesto, el poder médico y el poder científico, y también el poder jurídico, ¿no? Porque no hay que olvidar que desde el punto de vista de la diversidad sexual, en muchas ocasiones, por supuesto, ha sido la ciencia, la medicina, el derecho o la iglesia quien ha determinado lo que una persona podía expresar con su cuerpo, con sus emociones, con sus sentimientos o con sus vivencias, ¿no? Entonces yo entiendo que aquí lo que se nos está planteando es justamente, pues, un paso más, ¿no?, en esa línea, ¿no?, de evolución de los derechos fundamentales, donde se ven implicados, por supuesto, el libre desarrollo de la personalidad, que antes se ha dicho aquí, pero también, por supuesto, la integridad física, la integridad moral, incluso el derecho a la propia imagen o incluso la libertad de expresión, ¿no? Porque también a través de esa identidad, ¿no?, en la que confluyen muchos elementos, también nos expresamos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces yo creo que la clave desde el punto de vista jurídico debe ser dar con una respuesta que ofrezca alternativas garantistas para todas estas personas que quieren esquivar una patologización. Y efectivamente es que la clave de las personas trans no es que hayan tenido que hacer un informe médico como el que tú haces cuando te hacen un contrato o cuando tienes que pasar una revisión de no sé qué, ¿no? Es que están constreñidas en su expresión personal por lo que pueda decir de ellos un médico, un científico y en muchos casos incluso un tratamiento prolongado desde el punto de vista hormonal, que es lo que dice la ley actual, ¿no? Tratamiento hormonal durante 2 años. A mí eso me parece una barbaridad, ¿no? Y en ese sentido hay que recordar, antes hablaba de una propuesta en la anterior legislatura, hubo otra propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que iba en esa dirección. Entonces yo creo que una regulación, siempre cualquier regulación que tiene que ver con derechos fundamentales, es una regulación que tiene que ser muy cuidadosa, pues eso, con los límites, con los posibles conflictos, con los controles y con los posibles fraudes de ley. Pero esas dificultades no deben convertirse en un argumento para posicionarse en contra de una posible regulación, ¿no? Que yo lo que creo que en muchas ocasiones está pasando en relación a este debate. Y claro, yo creo que, por ejemplo, ahí el caso belga, pues a mí me parece que nos ofrece herramientas desde el punto de vista comparativo que pueden ser muy útiles, ¿no?
Ahí hay un procedimiento mediante el cual la persona tiene que hacer una declaración ante el encargado del registro. Este tiene que iniciar un proceso, podemos decir, de consentimiento informado, donde se le plantean toda una serie de alternativas, de información que tienen que ver con las consecuencias, los efectos o las posibles alternativas que puede tener con respecto a esa situación personal. Se establece además, como decía antes María Luisa, un periodo de carencia, ¿no? En el cual se queda en suspenso durante varios meses para que esa persona pueda de alguna forma recapacitar, ¿no? O de alguna manera hacer una apuesta más pensada, ¿no? Sobre su propia situación. Y efectivamente, si se detecta algún indicio de fraude de ley, inmediatamente el encargado del registro tiene que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie los correspondientes procedimientos, ¿no? Por lo tanto, es decir, que son procedimientos que además vemos en otras muchas realidades de nuestra vida jurídica. Luego, además, pues efectivamente, habrá que hacer regulaciones muy específicas de ámbitos muy concretos. El tema de los menores de edad, a mí me parece clarísimo, y la sentencia del 2019 del Tribunal Constitucional, bueno, lo apuntaba en lo que podía apuntar. Bueno, pero es que ese tema es conflictivo, pues también en la Ley de Autonomía del Paciente o incluso en las menores de edad con respecto al aborto, ¿no? Todos recordaremos la polémica reforma de Gallardón y el tema que se planteó con las menores de 18, mayores de 16. Bueno, pues habrá que regular de manera muy específica y controlada qué ocurre con los menores de edad y qué pasa, por ejemplo, con aquellos que están entre los 16 y los 18 años o los 17 y los 11 meses, ¿no? Pues a veces el derecho utiliza, ¿no?, esas herramientas puramente instrumentales y que a veces pueden parecer hasta absurdas, ¿no? Y luego pues habrá que regular en ámbitos muy específicos, como por ejemplo se ha puesto de manifiesto las competiciones deportivas, ¿no?, que es un tema donde evidentemente pueden plantearse, porque ahí sí que entra en juego de manera muy directa, ¿no?, la capacidad que tiene que ver con el cuerpo, ¿no?, con los atributos físicos, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí habrá que hacer una regulación específica muy detallada, muy garantista, ¿no?, con todo lo que tiene que ver, pues, por ejemplo, con competiciones deportivas, ¿no? Una regulación que existe desde otras dimensiones y que es extremadamente escrupulosa, ¿no?, a la hora de medir los mínimos, las marcas, qué edades tiene cada categoría. Bueno, pues habrá que reflexionar en ese concreto ámbito sobre de qué manera esto va a determinar que puedan verse afectados derechos, por ejemplo, de mujeres al tener que competir con hombres que han hecho el tránsito, ¿no? Y finalmente, se ha hablado antes, bueno, el binarismo que no quieren abandonar los trans. Bueno, pues es que yo creo que es el binarismo que no quieren o que no pueden o que no podemos abandonar tampoco ninguna de las que estamos aquí, ¿no? Porque estamos en definitiva en una sociedad que nos sigue marcando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos pautas binaristas, ¿no? Por mucho que estemos luchando y tratando de derribarlas, ¿no? Y es un sentimiento, bueno, es una vivencia, un conjunto de, bueno, pues sí, de emociones, de prácticas, de reflexiones, de luchas, de conflictos, ¿no? Pero no creo, ¿no?, y este me parece que también está siendo un argumento muy perverso utilizado en el debate, que una persona que viva todo este proceso lo haga simplemente con la intencionalidad de cometer un fraude de ley para ir en una lista electoral o para ganar una competición deportiva. Claro que habrá esos casos y el derecho tendrá que establecer herramientas para defenderse de eso, ¿no? Lo mismo que en 2019 se abrieron pues 7 causas, creo que fueron por denuncias falsas, ¿no?, en violencia de género. Pero creo que eso no es un argumento jurídico de peso para afrontar la regulación de una realidad que viene, bueno, avalada por organismos internacionales, por movimientos que llevan muchísimos años en marcha, aunque en los últimos años cuando se han ido traduciendo en leyes, y donde además, bueno, pues nuestro sistema constitucional, en virtud del 10.2 de la Constitución, está también condicionado por la interpretación que en esta materia se está haciendo, por ejemplo, por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿eh? Y me callo porque no quiero abusar más del tiempo. Gracias. Entonces, Yolanda, María Luisa. Yo es que estoy de acuerdo básicamente con la intervención de Octavio.
es que me muevo en ese campo. No sé si he sido lo suficientemente capaz de explicarlo, pero yo la patologización no la veo por ninguna parte. O sea, yo creo que una persona tiene derecho a elegir su sexo y no es una enferma por eso. Entonces yo la medicalización, la patologización, todo ese tipo de historias no las veo de ninguna manera. Soy consciente, como también él lo es, porque ha sido prudente en su exposición, de que toda esta reflexión, declaración ante el registro, consentimiento informado, periodo de carencia, yo añadiría también quizás limitación de efectos para temas electorales, etcétera, es una manera de intentar abordar el fraude de ley. También soy consciente de que eso, con todo lo que pueda haber detrás del lobby, etcétera, de los que esta tarde no hemos hablado afortunadamente, pues yo creo que no va a ser el tema. Yo creo que al final todo esto es una población pequeña, relativamente pequeña, de personas. Yo creo que esto se solventará pues quizá con algunas de estas medidas o con todas ellas, pero que finalmente lo importante es que haya una ley trans, y esa ley trans debe de superar ese obstáculo y algún otro más que se presente. Cada una de estas opciones que él ha establecido aquí la hemos pensado nosotros en algunas de nuestras charlas. Creo que en la primera que tuvimos tuvimos una intervención en ese sentido y Rosa y yo hablamos de esto. Lo que pasa es que luego arbitrarla también es muy complicado porque, a ver, el encargado del registro es un señor que en realidad es un funcionario y le estamos dando una cantidad de atribuciones. Yo recuerdo que cuando salió la ley por la que se alteraban los apellidos, no sé si lo recordáis, en esa ley se decía, bueno, cuando vaya a inscribir a alguien en el registro, le tienes que poner el apellido del padre o el de la madre el primero. Yo creo que eso no se ha usado jamás, pero bueno, eso sí, esa ley fue una aspiración del movimiento feminista y se hizo. Dice, y si no es así, el encargado del registro decidirá. Pero oiga, pero el encargado del registro lo que tiene que hacer es apuntar y irse, pero ¿cómo es que el encargado de registro decide mi apellido? Pues aquí le estamos dando también unas posibilidades de control de fraude. Quiero decir con esto, Octavio, que estoy de acuerdo básicamente con todo lo que estás diciendo, pero que tengo alguna duda con respecto a las mismas formulaciones que yo he hecho en relación con el tipo este de limitación de efectos, periodo de carencia, etcétera. Con todo y eso, habrá que afrontar la ley y habrá que arriesgarse a algún nivel de fraude también, pero es que no puedo decirte más que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y que además te agradezco porque me has clarificado algunos términos cuando has hecho la exposición que yo lo había puesto con otras palabras. Bueno, muchas gracias. Yo, si me permites, Rosa María. Sí, no. Pues muy bien. Yo también, claro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Octavio, sobre todo con esta idea que él también ha expresado y que yo seguramente también con la premura con la que ha hablado, no sé si la he dejado clara, que es precisamente que al final todo esto nos lleva, si no al caso por caso, casi. O sea, que en realidad luego habrá que estar muy atento a cómo se legisla pues, las competiciones deportivas, cómo se legisla la educación, cómo se legisla el acceso a determinados trabajos, etcétera. Porque claro, si miramos la legislación de la Unión Europea, resulta que ahora pues toda la legislación que tenemos en favor de la igualdad de mujeres y hombres es eso, en el ámbito laboral me refiero, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues son medidas para la igualdad de mujeres y hombres, pues luego todo eso habrá que volverlo a revisar con este nuevo derecho de que hay otras personas que tienen otras características. Así que yo también creo que como intentaba decir en la exposición, el tema es sumamente complejo y al final habrá que descender mucho, como también me parece, he querido entender que decía Octavio, es decir, que una homologación sin más no creo que no procede en este caso. Y aprovecho para contestar un par de cosas que me parece que hay varias preguntas que hacen sobre este asunto, y es confirmar que, por lo menos en mi opinión, naturalmente que ahora mismo todas las personas que pertenezcan al colectivo LGTBIQ tienen todos los derechos fundamentales, son titulares de todos los derechos fundamentales, son titulares de todos, exactamente igual que cualquiera de los que estamos en este foro, estamos todas en este foro. Cosa distinta es que tengan problemas para el ejercicio concreto de alguno de esos derechos. El ejercicio concreto es cuando tú acudes a una ventanilla, cuando tú acudes a algún sitio, entonces te encuentras con un inconveniente, pero la titularidad de los derechos en España y en la mayoría de los países de nuestra área
Esto había una pregunta de qué derechos no tienen. No, tienen todos los derechos igual, y las reivindicaciones, por eso decía yo que una de las reivindicaciones, un grupo de reivindicaciones, era adaptar e incluso el ejercicio de esos derechos, no tanto la titularidad de los mismos, ¿no? Y luego otra idea que también puede ser interesante es que los derechos que se van incorporando al sistema de derechos son derechos que tienen que responder a algo, es decir, son derechos necesarios para permitir la mejor convivencia de todos, para cumplir con bienes constitucionales o derechos con la dignidad de las personas, con el libre desarrollo de la personalidad, como también me parece que ha citado María Luisa y Octavio también. Por lo tanto, no se trata de crear una especie de overbooking de derechos, sino que cada uno debe responder a algo, debe responder a una demanda constatada, valorable, y a la que el derecho responde dando una solución jurídica. Esto me parece que también andaba una pregunta similar en el foro. Sí, pues sí, si os parece, Silvia, ahora como ya el tiempo se nos echa encima, estaría Silvia Carrasco. Lola López Bondeja quiere hacer también una pregunta, y si alguien quiere hacer más, que por favor lo ponga, las agrupamos y concluiremos. Silvia, ¿le puedes abrir? Vale. ¿Sí? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me sitúo en un paradigma completamente contrario al que ha expuesto Octavio, creo. Pero en cualquier caso es que, digamos que por una parte yo agradezco muchísimo que se haya hecho esta sesión y que hayamos podido escuchar a dos juristas, pero me parece que estamos empezando la casa por el tejado. Tengo la impresión, porque inevitablemente el debate nos lleva a temas que no tienen que ver con lo jurídico, que tienen que ver con lo conceptual primario. ¿De qué estamos hablando? Entonces, por eso me parece no solamente precipitado estar hablando ahora de leyes, cuando no está claro de sí, bueno, entonces habría que introducir, bueno, un riesgo, pero entonces que no haya fraude, pero entonces sí, derechos los tienen todos, pero bueno, algún ejercicio no. Entonces, yo creo que este debate, que es muy importante, vamos, es fundamental, como no, estamos en un Estado de Derecho, es un debate posterior a un debate previo que creo que todavía no estamos teniendo. Es difícil tenerlo cuando nos descalificamos. Yo misma, mea culpa, me atribuyo, hablo de delirio ante determinadas formulaciones, por ejemplo, las que niegan la palabra mujer y que pues de repente yo debo ser un ser posmenstruante, por ejemplo, ¿no? Y todo este tipo de abusos que darían risa si no fuera porque ya han entrado en las escuelas en 14 comunidades autónomas, que es mi ámbito de investigación, y están induciendo, como ha pasado en otros países antes que aquí, la multiplicación exponencial de los casos que parten de una noción que es previa a todo debate jurídico, que es de qué estamos hablando cuando estamos hablando de transgenerismo. Entonces, mi pregunta en el chat, termino Rosa María, mi pregunta en el chat era, se ha hablado de los impactos, bueno, como creo que ahora ya se han dicho que los impactos se pueden minimizar porque habría que ver en qué condiciones se pueden ejercer determinados derechos, etcétera, cuotas, deporte, y empezamos con todos los impactos que ya sabemos que tiene, porque creo que pido que en algún momento podamos tener ese debate previo también con juristas, pero que creo que no podemos mezclar debates y desde luego no empezar por este, y desde luego necesitamos tiempo, debate multidisciplinar. Las personas endocrinólogas, especialistas en este tema no han sido consultadas por el Ministerio, la doctora Isabel Esteve, por ejemplo, y muchas otras, y entonces me gustaría poner esto encima de la mesa y termino mi intervención. Muchas gracias. Sí, gracias Silvia. Precisamente estos debates internos de clásicas y modernas empezamos con el impacto de la subjetividad del psicoanálisis. Desde el psicoanálisis, la reflexión de la identidad de género, continuamos con la parte jurídica, seguiremos con la parte, digamos, filosófica y conceptual, y si el público quiere, tenemos todo un listado para ir tratando todos los aspectos. Están pedidas las palabras, y yo creo que es mejor agruparlos, de Lola López Bondeja y después Ana María de Blas, que casi después intervienes porque es tan larga la pregunta. O sea. Bueno, perdona, yo pedí la palabra ya hace tiempo. ¿Quién? Rosa María. Ah, vale. Hace tiempo, si bien. Puedes. Sí, pues entonces comienza tú, después Lola y después Ana María de Blas, vale, sí.
No, que yo, perdona, no decía por el orden, sino porque me la dieras en algún momento si podías. No, María, como no sabía, como había comenzado con la sugerencia vuestra de lo del DNI y tal, Ya. pero bueno, continúa entonces sí. Vale, bueno, a ver, lo primero que yo cuando decía DNI me refería al cambio de sexo legalmente, o sea, no si es en el DNI o no es en el DNI, yo creo que obviamente tendrá que ser en el DNI y donde tenga que ser, pero vamos, o sea, lo que rápidamente yo quería vuestra opinión experta y jurídica, etcétera, a esto que yo le sigo dando vueltas. A mí me parece que lo importante es, o sea, lo habéis dicho un poco, ¿no? Pero entonces, si lo importante es no obligar, yo creo, lo importante es, por un lado, no obligar a informes y a tratamientos, que es lo regresivo de la ley actual, superar eso. Y por otro lado, proteger a los menores de los informes y de los tratamientos, sobre todo de los tratamientos que son criminales hacia ellos. Entonces, si eso es de lo que se trata, pues a mí me parece que por eso proponía pues que se les deje cambiar de sexo con ciertas limitaciones de veces, de carencias o de lo que sea, pero que se les deje a las personas adultas y que se prohíba que se les haga a las personas no adultas. Y si es en 16, en 17 o en 18, sería una cosa a ver. Y si es cuántas veces, si es cuánta carencia, también serían detallitos a ver. Pero sería eso lo fundamental, que yo creo que eso no quitaría los derechos a nadie, permitiría que esas personas lo hicieran, puesto que parece que tienen esa gran necesidad y sufren mucho esas personas cuando no se lo dejamos hacer, y que efectivamente simbólicamente disminuye el binarismo, pero en la práctica no lo disminuye. Es como el matrimonio igualitario. O sea, pues sí, ha disminuido el papel del matrimonio, lo cual a mí me parece fenomenal, igual que ahora me parece fenomenal que se disminuya el papel del binarismo, pero a ver, no se ha puesto la gente, no se ha lanzado la gente a la cola a casarse con una persona de su mismo sexo porque eso sea posible. Seguimos siendo una minoría las personas lesbianas, etcétera. Y luego, creo que hay muchos fantasmas, y lo de la estadística, lo que decía en el chat, yo soy estadística y os puedo decir que es un gran fantasma, o sea, que no se van a destrozar las estadísticas. A ver, que es un 0,2% de la población y que precisamente como no somos el primer país, sabemos que ya, como habéis contado, en otros países ya se han relajado esos requisitos para cambiar de sexo. Y a mí cambiar de sexo, cambiar de género, sinceramente, creo que ni yo ni la población en general vamos a entender profundamente qué diferencia hay entre cambiar de sexo y cambiar de género. Pero eso, el cambio ese no ha sido mucho más de un 0,2% porque se haya permitido, la gente no se ha abalanzado a cambiarse de sexo, porque es que hay que mirar profundamente y ver que cambiarse de sexo no es una cosa que la gente en general quiera. Y bueno, que unas estadísticas con un 0,2% menos de verdad no es significativo. No vamos a perder las estadísticas que a mí me importa tanto. Luego, por último, el deporte. Pero si es que las feministas siempre hemos querido, vamos, yo por lo menos como feminista siempre he querido que las mujeres puedan jugar en equipos masculinos. Y que precisamente ese binarismo, esa prohibición de que las mujeres son mujeres y juegan como mujeres y los hombres son hombres y juegan como hombres, yo creo que sí, yo entiendo el problema que pueden tener los equipos femeninos, pero no se les va a derrumbar todo por ese 0,2% en la población general, que a lo mejor hay uno, pues que se tomen medidas coyunturales para ese uno, pero de verdad, o sea, que es que se puede dividir la cosa por peso, altura, etcétera, en vez de por sexo. O sea, no creo que sea tan importante. Y finalmente, vuelvo a preguntaros, y esto de verdad me gustaría que si pudierais hacer una reflexión, o sea, ¿por qué este parece ser el tema fundamental del feminismo? De verdad, yo creo que nos hemos vuelto locas. O sea, nos hemos vuelto locas, porque nuestros temas fundamentales están ahí y están sin resolver. Y lo que digo en el chat, los hombres no igualitarios estarán contentísimos de ser tan supermodernos y tan guays, colaborando y opinando sobre este debate feminista que no les amenaza su zona de confort para nada, porque pueden seguir siendo tan su comportamiento, no cuidando todo, etcétera, etcétera, y no pasa nada, tranquilamente, pero sí muy modernos porque están mucho hablando de lo trans y del binarismo. Y nosotras con ese rum rum y
y ese tiempo no lo dedicamos a la cuestión de las mujeres y los hombres y el poder y el patriarcado. Bueno, ya, perdón, que me he pasado un poco. Vale, entonces, Lola, por favor, muchas gracias. María. No, lo dejo mi pregunta, porque estoy más confusa que al principio. Entonces... Bueno, pues como vamos muy justas de... Sí. Creo que debemos revisar, como decía alguien hace un momento, debemos hacer más debates de esto. Una cuestión, ¿por qué no ampliar, no eliminar masculino-femenino, poner masculino-femenino neutro o masculino-femenino trans? Algo así que daría cabida a una identidad otra, ¿no? Dentro de los documentos oficiales. Eso no se plantea. ¿Estarían los colectivos trans como contentos con esta inclusión? Bueno, y ahora la última, sí. La última palabra, Ana María de Blas, lo siento, pero es que no tenemos más tiempo y supongo que las ponentes están tomando nota de todo lo que estáis diciendo. Ana María de Blas, por favor. Sí, pues gracias. Bueno, yo no soy jurista, yo soy periodista, pero creo que tengo capacidad de raciocinio. Vamos a ver si me explico. Mirad, además yo tengo una hija adoptada y se ha mencionado aquí que la adopción efectivamente es un ejemplo de una ficción jurídica que sustituye la filiación de origen biológico por una filiación que es contractual, ¿vale? Lo entiendo perfectamente, yo tengo una hija adoptada. Pero claro, esto ocurre porque se está protegiendo un bien superior, el interés superior del menor. Si no hubiera ese fundamento no tendría ningún sentido, ¿vale? De hecho, la adopción tiene que ser muy garantista para que efectivamente siempre sea el interés superior del menor, y garantizado para la madre biológica y con todas las garantías del Estado, ¿de acuerdo? Bien, pero lo admitimos porque efectivamente hay un bien superior, pero en el caso de las personas trans, durante mucho tiempo yo estuve pensando que efectivamente había que buscar un encaje porque había un bien superior que proteger, que era la libertad de estas personas, ¿de acuerdo? Pero hay una serie de preguntas que no encajan aquí, porque ¿qué derecho es este de registrar la personalidad? ¿O cuál es el bien superior que fundamenta el derecho a la autodeterminación sexual de las personas? Y mi pregunta es, ¿estamos seguras de que esto en última instancia está beneficiando a las personas que son más vulnerables, sobre todo en su infancia y su adolescencia, escuchadme bien, a un sufrimiento psíquico por causa de la rigidez del género? Es que la hipótesis feminista es otra. La hipótesis feminista tiene una explicación sobre las causas subyacentes a todo esto. Es una explicación que cuestiona que la idea de lo trans sea la mejor ruta para proteger a las personas vulnerables. Porque creo que esta hipótesis debe ser escuchada, debe ser contrastada antes de encaminarnos a una legislación muy cortoplacista, muy basada en la casuística de lo que ya tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a poner un poco luces largas a cuáles son las causas subyacentes que están llevando a niños, adolescentes, a querer cruzar, ¿de acuerdo? Porque en realidad nos estamos encaminando a una nueva normativización especial. Nos estamos alejando del objetivo que todos y todas estamos aquí diciendo que compartimos, que es este objetivo de aproximarnos a la abolición del género, porque lo que legislemos para adultos informará de alguna manera la forma en que educamos a los menores, las ideas del bien común que les transmitimos. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces creo que debemos hacer un análisis de las causas subyacentes antes de encaminarnos a una legislación cortoplacista. De verdad creo que debemos escuchar esta idea de que el género daña, que es lo que pone el feminismo sobre la mesa. Y las mujeres sabemos mucho de esto, sabemos que el género daña. Entonces, ¿por qué nos encaminamos a una normativización especial? Yo entiendo que los juristas tienen que resolver un problema que hay ahora a corto plazo, pero también debemos reflexionar sobre cómo vamos a encarar el futuro. Esto es lo que quiero explicar. A mí me preocupa sobre todo las consecuencias sobre la ideología que subyace a esto y que influirán en los menores. Es lo que quería decir. Disculpad. Muchas gracias, Ana María.
tenéis las ponentes 5 minutos cada uno como máximo y nos pasamos para responder a todo. Sí, yo creo que no lo agotaré porque he tomado nota y me parece que puedo contestar con bastante brevedad. Bueno, a Lola López Mondeja. Bueno, una contestación muy breve es que efectivamente hay ordenamientos jurídicos que establecen una tercera casilla que es neutra. Es el caso de Alemania y está funcionando muy bien. Entonces, sería algo a reflexionar para esta ley, o sea, que haya o un sexo masculino o un sexo femenino o una opción neutra, que sería ese sexo trans que impugna, por así decirlo, el binarismo. Entonces, no tendría que ser algo tan indeterminado y tan impreciso, sino que ya los alemanes lo han resuelto ya en una ley estableciendo una tercera casilla. Yo creo que esa puede ser también una buena solución. En relación a lo que ha dicho María, en realidad es que la intervención de María, pues no me parece bien lo que ella piensa y todo eso, pero no ha tenido aquí esta tarde un eco, porque nosotros hemos dicho que éramos juristas, hemos establecido una sistemática nada más que desde el punto de vista de la óptica del derecho, y todo lo demás que ella dice, estoy de acuerdo, pero lo harán otras personas, pero yo sobre eso no respondo. Es decir, lo que alguna parte del feminismo esté considerando, lo he dicho también en la introducción, no es lo que me incumbe a mí como jurista. Yo creo que esto no se discute en el Twitter, ni se discute serenamente, tranquilamente, intentando llegar a acuerdos. Lo que sí le quiero decir es que el tema del DNI no va al 0,2% y es insignificante. Estoy hablando de que tanto Estados Unidos como Holanda están en el casillero del sexo, están borrando el DNI, pero universalmente, no solamente para los trans. Es decir, que el DNI se va a emitir como un documento en algunos estados, en otros se elimina también el DNI, y en aquellos que se emiten, en aquellos países, el casillero del sexo queda en blanco. Esto ya cambia totalmente lo que estaba diciendo. Y en relación con la última compañera que ha intervenido, estoy de acuerdo también con lo que ella dice, pero tampoco es el tema de esta tarde, porque en realidad lo que nosotros pensemos de eso, bueno, es algo que está en la sociedad. Nosotros tenemos que subvenir, como bien ha dicho ella, a una necesidad que está racionalizada y que está explicitada en unos grupos de donde venga, la Constitución les tiene que amparar. Entonces, el artículo 10 de la Constitución establece el libre desarrollo de la personalidad, y esto un niño desde pequeño lo puede estar ya interiorizando, tiene derecho, y desde luego desde los 14 años para algunas situaciones. Hemos hablado aquí de 18 años, yo hablaría de 16, porque si la ley de sanidad permite que a los 16 años tenga autodeterminación, en realidad dentro de poco te va a permitir la eutanasia si se aprueba ese proyecto de ley. Por lo tanto, puede también permitirte esto. Otros argumentos efectivamente serán de otra mesa, pero las personas que estamos aquí, con toda honradez, hemos intentado dentro de nuestras muchísimas limitaciones, pues establecer lo que humildemente hemos podido aportar para una mejor ley. Yolanda, ¿quieres añadir? Sí, muchas gracias. Pues yo también con mucha brevedad, ya ha dicho María Luisa acerca de esta posibilidad que hay en algunos ordenamientos, que se pone una casilla más, pero efectivamente daros cuenta de que muchas veces son medidas que funcionan respecto de, vuelvo a decir, las expresiones sociales de la persona, porque el Estado no renuncia a que cuando nace cada persona al menos se inscriba o tenga una constancia. Luego a lo mejor lo que no le obliga es a llevar un documento identificativo en el que en todo rato vaya poniendo mujer, hombre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son vías, como decía antes también, pues son vías que hay que analizar en cada caso concreto. Pues en el caso del DNI, pues esta es una posibilidad, Alemania lo hace, y otros ordenamientos también están buscando esa posibilidad de un no dato, ¿no? Por decirlo así, o un género neutro, ¿no? Claro, daros cuenta de que cuando esto sucede, luego esas personas, si no estuvieran nunca identificadas, ¿a qué políticas se adhieren? Es decir, hablo de políticas públicas, hablo de subvenciones, hablo de, como hemos dicho, de acceso a determinadas cosas. Esto todo está articulado de manera que se pueda identificar a las personas. Si eso no es así, pues habrá un problema, se habrá que resolverlo, pero por lo menos nosotras, como decía María Luisa, lo ponemos sobre la mesa, que no es tan fácil, que no, la mera homologación no lleva a prácticamente nada. Luego también Ana María hablaba de la adopción. Lo he citado yo y precisamente lo he dicho para demostrar el carácter
absolutamente excepcional que en su caso podrían tener las ficciones en este campo. Es decir, que el derecho tiene pocas ficciones, una de ellas es la adopción, pero tiene muy pocas. Tanto más, aplicar ficciones tendrían que estar extremadamente justificadas, tendrían que ser clarísimas, tendríamos que tener claro cuál es el bien jurídico que se protege en ese caso. Y por lo tanto, mi alusión era precisamente a que, aunque puedan utilizarse, tendrían que estar extraordinariamente, como digo, justificadas, ¿no? Así que, bueno, no sé si quedaba... Sobre los deportes había también una alusión que era muy interesante. No es nada fácil lo del deporte, porque hay deportes en los que efectivamente se podría hacer esta combinación de hombre-mujer, ¿no? O por tallas o por alturas, pero hay otros deportes que son típicamente de fuerza. Entonces, no todos los deportes son iguales. Otra vez de nuevo, habría que ir al caso concreto. Y esa es la dificultad de todo esto es el caso concreto. Alguien decía que ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, efectivamente hay una demanda de libre desarrollo de la personalidad y se intenta atender, pero se intenta atender canalizándola dentro del sistema de derechos, que me parece que en eso es en lo que al final podríamos llegar a ciertos acuerdos. Muchísimas gracias por la iniciativa, Rosa. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vosotras por habernos brindado estas 2 lecciones magistrales de derecho, y gracias a todos los participantes. Sé que se quedan palabras y cuestiones abiertas, pero bueno, la intención de Clásicas y Modernas es entre nosotras mismas, puesto que contamos con expertas en diversos campos, intentar aclararnos en este problema que nos toca de lleno, porque somos igualdad de género en la cultura. Por lo tanto, tendremos que saber qué es eso del género, dado que con la cultura ya estamos peleando bastante. Simplemente daros las gracias otra vez a todas y emplazaros a que el día 15 de diciembre tenemos la cita con el tema de la filosofía, y hemos preferido dejarlo un poco después de entrar en la psicología y en la jurisprudencia. Y estarán con nosotros Cristina Guirao y Juana Serna. Muchas gracias a todas y quedamos emplazadas. Gracias.